Hannah Payne se para frente al jurado, temblando, sosteniendo una réplica del arma que usó para matar a Kenneth Herring. Su abogado defensor le pide que demuestre exactamente cómo sucedió, cómo un hombre de 62 años supuestamente la atacó y forzó su dedo sobre el gatillo. Ella solloza mientras recrea la escena, sus manos temblando, su voz quebrándose. El jurado observa en silencio, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. Entonces los fiscales presionan play en la grabación del 911 y cada palabra que Hannah acaba de decir comienza a desmoronarse. ¡Sal del auto! ¡Sal del auto! Señora... Él jaló el gatillo de mi arma en mi mano. Señora, se suponía que no debía seguirlo. ¡Él golpeó mi auto! Esas palabras fueron pronunciadas por Hannah Payne, una mujer blanca de 21 años, momentos después de dispararle en el pecho a Kenneth Herring, un abuelo afroamericano de 62 años, en una calle de Georgia. Hannah no era policía. No tenía entrenamiento, ni autoridad. Pero cuando vio a Kenneth alejarse de un accidente automovilístico menor, decidió perseguirlo, atraparlo, sacar su arma personal y confrontarlo. Y Kenneth Herring murió desangrado en la calle. Este es el caso escalofriante de Hannah Payne, quien se designó a sí misma como jueza, jurado y verdugo. Antes de continuar con todos los detalles de este caso, si te gusta el contenido de crímenes reales bien investigados, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún caso. Vamos primero con la historia. Hannah Payne era una estudiante universitaria de 21 años viviendo en Georgia. No tenía antecedentes penales, trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, estaba comprometida para casarse. Se describía a sí misma como una buena samaritana, alguien que quería hacer lo correcto. Pero el 7 de mayo de 2019 vio algo que cambiaría su vida y terminaría con la de otro. Ese día, Kenneth Herring, de 62 años, había estado involucrado en un accidente de tráfico menor cerca de Clarkston, Georgia. Los testigos dicen que Herring se había alejado, posiblemente debido a un episodio médico, confusión o pánico. No fue un choque violento, nadie resultó gravemente herido, pero Hannah Payne, quien no estaba involucrada en el choque, decidió que jugaría a ser policía. Saltó a su jeep y comenzó a perseguir a Herring. Lo siguió por más de una milla, ignorando al despachador del 911 que le dijo que no se involucrara. La llamada al 911 comenzó inocentemente. Hannah reportó el accidente, describió el vehículo de Herring, pero entonces comenzó a perseguirlo activamente. El despachador le preguntó si podía obtener el número de placa. Hannah respondió que esperara, que Herring estaba alejándose, que lo estaba alcanzando en ese momento. El despachador le advirtió claramente que no querían que lo persiguiera, que solo querían que estuviera segura. Hannah respondió que entendía completamente, que solo iba a obtener la placa. El despachador entonces le pidió que regresara a la ubicación donde ocurrió el incidente porque alguien estaba en camino hacia ellos. Pero Hannah no regresó. En cambio, continuó siguiendo a Kenneth Herring, su tono volviéndose cada vez más agitado, más determinado. Le dijo al despachador que se quedaría detrás de él hasta que un oficial pudiera llegar, que hasta entonces no se movería. En ese momento, Hannah Payne dejó de ser testigo y se convirtió en vigilante. La persecución y la confrontación. Durante más de una milla, Hannah siguió a Kenneth Herring. En algún punto mintió al despachador diciendo que solo lo estaba siguiendo a distancia. Pero la realidad era muy diferente. Hannah cortó el camino de la camioneta de Herring, bloqueándolo. Salió de su vehículo con su arma de fuego personal. Entonces abrió la puerta de él, le gritó y, según los fiscales, intentó físicamente sacarlo del vehículo a la fuerza. Los testigos después testificarían que escucharon a Hannah gritando órdenes a Kenneth para que saliera del auto. Kenneth Herring, de 62 años, posiblemente desorientado, confundido, tal vez incluso experimentando una emergencia médica, se encontró de repente siendo confrontado por una extraña con un arma. No era un criminal violento. No había amenazado a nadie. Había estado en un accidente menor y se había ido, posiblemente ni siquiera dándose cuenta completamente de lo que había sucedido. Pero para Hannah Payne era un sospechoso, y ella se había designado a sí misma para detenerlo. Momentos después, un solo disparo resonó. La segunda llamada al 911. Hannah llamó al 911 otra vez, esta vez llorando.
El despachador intentó calmarla mientras ella afirmaba que Kenneth había jalado el gatillo de su arma mientras estaba en su mano. El despachador le recordó que se suponía que no debía seguirlo. Hannah respondió que Herring había golpeado su auto. Había un oficial de policía calle abajo, y Hannah exigió que vinieran inmediatamente. Afirmó que Kenneth había jalado el gatillo de su arma después de atacarla. Pero múltiples testigos contradijeron su versión. Una testigo después testificaría que Hannah alcanzó por la ventana y le disparó a Kenneth. Kenneth Herring fue disparado en el pecho inferior izquierdo. Murió poco después. Si estás siguiendo este caso hasta aquí, déjame un like para saber que te está gustando el contenido. Todavía quedan detalles cruciales que necesitas conocer. La historia que no cuadraba a la policía cuestionó a Hannah inmediatamente. Su historia era inconsistente. Afirmó defensa propia, pero también dijo que no sabía qué había sucedido. En su declaración a la policía, Hannah proporcionó una narrativa detallada que pintaba a Kenneth Herring como el agresor. Describió cómo le había dicho a Kenneth que necesitaba parar, que acababa de causar ese accidente. Según ella, Kenneth le preguntó quién era ella. Hannah respondió que era nadie, pero que estaba en el teléfono con el despachador, con la policía. Según Hannah, Kenneth entonces le dijo que tenía algo para ella. Los investigadores le preguntaron si Kenneth parecía intoxicado. Hannah respondió que sí, que pensó que era alcohol, pero cuando le preguntaron si alguna vez olió alcohol, admitió que nunca se acercó lo suficiente. Esta respuesta era reveladora. Hannah admitía que nunca estuvo lo suficientemente cerca de Kenneth para oler alcohol. Sin embargo, había decidido perseguirlo, confrontarlo y sacar su arma. Hannah continuó describiendo una lucha física violenta. Según su versión, cuando Kenneth se abalanzó, golpeó su teléfono para tirarlo de su mano, destrozando la pantalla. Entonces la agarró, jalándola y tironeándola. Describió cómo estaban yendo de un lado a otro, con Kenneth golpeándola y balanceándose hacia ella mientras ella trataba de alejarse. Entonces llegó la parte crítica de su declaración. Según Hannah, le dijo a Kenneth que tenía un arma y que le dispararía. Afirmó que Kenneth respondió diciéndole que le disparara. Según su versión, Kenneth agarró su mano con el arma, jalando del área del gatillo. Hannah describió cómo normalmente mantenía su dedo descansando en el lado del gatillo, no en el gatillo mismo. Afirmó que le gritó a Kenneth que soltara, pero que él seguía gritándole que le disparara. Según Hannah, fue entonces cuando la mano de Kenneth y su mano estaban en el guardamonte. Él tenía agarre del gatillo, y el gatillo fue jalado accidentalmente. Cuando le preguntaron cuántos disparos se hicieron cuando el arma se disparó, respondió que solo uno. Esta narrativa se convertiría en la base de su defensa. Kenneth Herring la había atacado, había agarrado su arma y había jalado el gatillo accidentalmente. Pero había un problema. El metraje de cámara corporal reveló que Hannah había dicho algo muy diferente inmediatamente después del tiroteo. Le dijo a los oficiales que Kenneth se lo merecía. Esa cita volvería para perseguirla. La evidencia que la contradijo. La policía encontró que Hannah no tenía lesiones, sin moretones, y su ropa estaba limpia, contradiciendo su afirmación de que Herring la había atacado. Si había habido la lucha física violenta que describió, con Kenneth jalándola, golpeándola, balanceándose hacia ella, ¿dónde estaba la evidencia física? Si este caso de justicia vigilante te parece impactante, espera a conocer el de Hannah Freeman, la maestra de 27 años que acosó a un hombre y colapsó en el tribunal. Te lo dejo por arriba. No había rasguños en sus brazos, no había marcas en su cuello, no había tierra o daño a su ropa. Su teléfono, que afirmó que Kenneth había destrozado, tenía daño mínimo. La escena física no coincidía con su historia. Y más importante, múltiples testigos contradijeron su versión de los eventos. Nadie vio a Kenneth Herring atacar a Hannah. Lo que vieron fue a Hannah alcanzar la ventana del auto de Kenneth y dispararle. En días fue acusada de asesinato en primer grado, asalto agravado, encarcelamiento falso y cargos de armas. El juicio que lo reveló todo. El caso tomó años en llegar a juicio debido a retrasos por COVID. Pero en junio de 2024 finalmente llegó el momento. La sala del tribunal estaba llena. De un lado, la familia afligida de Kenneth Herring.
Del otro, los partidarios de Hannah Payne argumentando que solo había tratado de detener a un conductor peligroso. Pero la fiscalía pintó una imagen muy diferente. Declararon que esto no era sobre justicia, era sobre ego, que ella se designó a sí misma como jueza, jurado y verdugo. Las grabaciones del 911 fueron reproducidas en la corte. La primera llamada de Hannah era calmada, pero a medida que las cosas escalaron, su tono cambió. La escuchas gritándole a Herring, luego una lucha fuerte y entonces silencio. Entonces Hannah llorando. Los fiscales hicieron la pregunta crítica: ¿por qué se acercó tanto con un arma en primer lugar? Uno de los momentos más poderosos en la corte llegó cuando Hannah tomó el estrado en su propia defensa y el juez permitió al equipo de defensa entregarle una réplica del arma. Se paró frente al jurado temblando. El abogado defensor le pidió que demostrara exactamente qué sucedió. Hannah reconstruyó la escena mostrando cómo supuestamente Kenneth había agarrado su muñeca, cómo el arma estaba posicionada, cómo él la había jalado hacia adelante. A medida que reconstruía la escena, su abogado señaló que cuando Kenneth supuestamente agarró así, sus dedos estaban justo sobre el gatillo. Hannah confirmó que era posible que cualquiera de sus 4 dedos hubiera entrado en el gatillo. Cuando le devolvió el arma a su abogado defensor, a Hannah le preguntaron qué había aprendido de toda la situación. Fue entonces cuando se derrumbó sollozando. Habiendo pasado por esa situación y estando ahí en la corte, le preguntaron si había algo que hubiera aprendido de todo esto 4 años y medio después. Hannah respondió que no todos van a tener la reacción que piensas que van a tener, y que claramente tratar de hacer lo correcto no es la respuesta correcta. Le preguntaron si alguna vez volvería a ayudar a alguien. Su respuesta fue un simple no. Era un momento calculado para generar simpatía. La joven estudiante universitaria, solo tratando de hacer lo correcto, ahora destrozada por las consecuencias. Pero los fiscales atacaron en el contrainterrogatorio. La fiscalía destruye su historia. Los fiscales señalaron que ella tenía el poder de quedarse en su auto. Tenía el poder de dejar que la policía lo manejara. Pero eligió escalar. Trajeron sus mensajes de texto de días antes, bromeando con un amigo sobre poseer un arma y diciendo que la sacaría si tenía que hacerlo. Señalaron que Hannah nunca fue atacada. Kenneth Herring estaba sentado en su vehículo cuando ella se acercó. Ella abrió su puerta. Ella inició el contacto físico. Y, más importante, señalaron que su historia había cambiado múltiples veces. Primero, Kenneth la atacó. Entonces, Kenneth agarró su arma. Entonces, Kenneth jaló el gatillo. Cada versión diseñada para trasladar la responsabilidad lejos de ella. Pero las grabaciones del 911 contaban una historia diferente. Una historia de una mujer que persiguió a un hombre contra las órdenes del despachador, lo confrontó con un arma y entonces lo mató cuando las cosas no salieron como planeó. La fiscalía cerró diciendo que esto no fue ira de camino. Fue justicia vigilante y le costó la vida a un hombre. El veredicto que terminó con todo. Después de varios días de deliberación, el jurado encontró a Hannah Payne culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato en primer grado, asalto agravado, encarcelamiento falso y posesión de arma de fuego durante un delito grave. El jurado pronunció su veredicto cargo por cargo: culpable del asesinato en primer grado, culpable de asalto agravado, culpable de encarcelamiento falso, culpable de posesión de arma durante un delito. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La corte impuso la sentencia sin demora, reconociendo la gravedad del crimen y el daño irreparable causado. Las preguntas que quedan. Hannah no era policía, pero actuó como una. Dijo que tenía miedo, pero ella tenía el arma. Kenneth Herring nunca sacó un arma, nunca hizo una amenaza, pero aún terminó muerto. Entonces, aquí está la pregunta que nadie quiere hacer, pero todos están pensando. Si Hannah Payne hubiera sido afroamericana y Kenneth Herring hubiera sido blanco, ¿estaríamos siquiera hablando de un juicio? ¿O habría sido enterrada bajo la prisión desde el primer día? Kenneth Herring era un abuelo de 62 años. Posiblemente estaba desorientado. Posiblemente estaba experimentando una emergencia médica. Pero en lugar de recibir ayuda, recibió una bala en el pecho de una extraña que decidió que era su trabajo detenerlo. Hannah Payne lloró en el tribunal. Se derrumbó. Suplicó por simpatía.
Pero las grabaciones del 911 contaron la verdad. No fue defensa propia, fue justicia vigilante. Y Kenneth Herring pagó el precio último por el ego de Hannah. Si esto fuera tu padre, tu hijo, tu abuelo y una extraña los siguiera, los bloqueara y sacara un arma, ¿llamarías a eso defensa propia o asesinato? La respuesta a esa pregunta dice mucho sobre el mundo en el que vivimos. Este caso sigue generando debates sobre justicia vigilante, raza, privilegio y cuando los ciudadanos civiles cruzan la línea de ayudar a causar daño. Si quieres estar al tanto de más casos como este, suscríbete al canal. Déjame en los comentarios qué caso quieres que investigue después. Nos vemos en el próximo video.